Hay un gran cambio en la tensión entre Estados Unidos e Irán y todo esto gira ahora en torno al estrecho de Hormuz. A partir del 22 de abril de 2026 hay algo claro. Ya no hay alto al fuego. Ya no es la misma situación controlada de antes. Según los informes, 2 barcos fueron atacados sin previo aviso. Hay afirmaciones de que estos fueron capturados y hasta se publicaron videos para probarlo. Pero lo más sorprendente es que Estados Unidos no respondió de inmediato. Donald Trump no se apresuró a tomar represalias. No le interesa un simple bombardeo. Tampoco está enfocado en la violación del alto al fuego en sí misma. Parece que está esperando que ocurra algo más grande. Pero antes de continuar, por favor denle like a este video. Es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Y mientras Estados Unidos guarda silencio en la superficie, hay movimientos más profundos debajo. No están levantando el bloqueo. Y esa es la verdadera presión. Esto no es una pelea de misiles o ataques aéreos, esta es una pelea económica. Todos los días se estima que Irán pierde alrededor de $500 millones porque no puede exportar su petróleo. Mientras más pasa el tiempo, más presión sienten las instalaciones petroleras. Y si esto continúa, hay pozos que podrían detenerse y no podrán volver a operar de inmediato. Al mismo tiempo, se avecina otro gran factor. Está a solo 3 días de llegar a la región. Eso significa que aún no es el pico. Apenas vamos hacia allá. Del lado de Irán claramente sienten la presión. Sus acciones son más agresivas. Sus declaraciones son más fuertes. Hay amenazas como atacar los cables submarinos, cerrar el Bab el-Mandeb e incluso la posibilidad de afectar la infraestructura de Internet de toda la región del Golfo. La situación ahora es sumamente sensible. Un solo movimiento en falso puede empeorar todo de inmediato. Fue en la madrugada del 22 de abril cuando comenzaron las escaladas consecutivas. Según la UKMTO, un buque de carga con bandera de Liberia, pero propiedad de una empresa griega, fue atacado por una lancha patrullera del IRGC. No hubo advertencia. El ataque fue inmediato y directo. El puente del barco fue alcanzado y sufrió grandes daños. 3 horas después ocurrió otro incidente. Un buque portacontenedores con bandera de Panamá llamado Euphoria fue atacado cerca de la costa iraní, pero logró evitar daños mayores después de cambiar de dirección. Después de esto, otro barco estuvo involucrado, el MSC Francesca. Mientras esperaba para entrar al Golfo de Omán, se vio obligado a entrar en aguas iraníes mientras era escoltado por unidades navales. Posteriormente, la IRGC publicó imágenes que supuestamente muestran la incautación de 2 barcos portacontenedores, incluyendo el MSC Francesca y otro barco. Y según su declaración, estos fueron llevados dentro del territorio iraní. Y aquí es donde queda clara una cosa. Esto ya no es una simple tensión, es una nueva etapa del conflicto. Es más impredecible, la escalada es más rápida y es más peligroso para todos los involucrados. Muchos analistas ven estos movimientos como una reacción de Irán para proteger sus exportaciones de petróleo mientras el país está bajo bloqueo. Aunque Donald Trump dio de 3 a 5 días adicionales, ese tiempo de descanso se usó para preparar el siguiente paso. Para entender por qué Estados Unidos no actúa de inmediato, tienes que ver cuán grande es el efecto del bloqueo. Según el Comando Central de Estados Unidos, o CENTCOM, ya son 31 barcos los que han sido enviados de regreso, la mayoría petroleros. 4 fueron incautados, 8 más fueron detenidos y obligados a retroceder. Eso significa que casi está cerrado el paso del petróleo de Irán. Y si no puede salir el petróleo, tampoco entra nada. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán lo llamó un acto de guerra. Pero aún así, Estados Unidos no quita el bloqueo. Y hasta ahora, Irán tampoco tiene una manera clara de forzar que se levante. Aquí es donde entra la estrategia más amplia. No se necesita un bombardeo. Mientras más tiempo dure el bloqueo, poco a poco se debilita el poder de negociación de Irán. Mientras que Estados Unidos fortalece su posición, el momento tampoco es una coincidencia. La extensión de 3 a 5 días coincide con la llegada del USS George H.W. Bush. El USS Gerald R. Ford y el USS Abraham Lincoln ya están en la región, y cuando estén los 3 portaaviones, la presión será aún mayor. En este punto lo que está sucediendo es claro. No se trata simplemente de esperar, es una presión controlada, mientras se espera el momento adecuado para el siguiente movimiento. El USS George H.W. Bush actualmente está navegando alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Para evitar la amenaza de los hutíes en Bab el-Mandeb, se espera que llegue al Golfo en 3 días. Según los datos de seguimiento de vuelos de fuentes abiertas, ya se encuentra cerca de la costa de Tanzania o Kenia. Cuando se unan los 3 grupos de ataque de portaaviones,
se formará una rara concentración del poder militar de Estados Unidos. Esto no es un despliegue ordinario, es un posicionamiento a gran escala. El Estado Mayor Conjunto ya estableció un marco de bloqueo para el estrecho de Hormuz. Su línea va desde la costa sur de Omán hasta la frontera entre Irán y Pakistán. Y no se trata solo de bloquear barcos, el plan es más amplio. Incluye un sistema integrado de defensa antimisiles. Eso significa que cubre el mar, el aire y cualquier amenaza posible. Y el despliegue no solo se centra en el mar. También hay movimientos constantes en el aire y en tierra. En cuanto al poder aéreo, se están desplegando más de 150 aviones de combate en la región. Entre ellos está el F-25, F-Raptor, F-35, Lightning II, F-A-18, Super Hornet y F-16 Fighting Falcon. Y aunque hay conversaciones en curso en Islamabad, el despliegue no se detiene. Continúa el aumento de activos. En cuanto a la capacidad de bombardeo estratégico, el B-1 Lancer y el B-50 y dos Stratofortress están en entrenamiento intensivo en la RAF Fairford en el Reino Unido. Si fracasan las negociaciones, ellos podrían ser utilizados en la siguiente ola de ataques. En operaciones especiales se están enviando 3 AC-130J Ghost Rider adicionales a Arabia Saudita. Cuando estos lleguen dentro de 48 a 72 horas, habrá un total de 6 aeronaves artilladas en la región. Se planea usar estos en la siguiente fase de la operación. En cuanto a las fuerzas terrestres, ya se desplegó una brigada de la 28ª División Aerotransportada. Es posible que la fuerza total llegue a 10.000 efectivos dependiendo de cómo se desarrolle la situación. También hay conversaciones sobre el despliegue del M-10 Booker, aunque oficialmente fue cancelado en otro programa. Hay indicios de que algunas unidades ya han comenzado los preparativos para el transporte aéreo. En el lado logístico, el movimiento del C-17 Globemaster III y el C-130 Hércules continúa sin parar. Están transportando soldados, municiones, vehículos blindados y otros equipos. Y en este punto, el rumbo de Washington es clara. Esto no es una simple preparación. Esto es una preparación completa para lo que sucederá después. El objetivo claro de Estados Unidos es establecer una zona militar fortificada en el Golfo Occidental. Es como una fortaleza en el mar, un lugar donde pueden operar 3 grupos de ataque de portaaviones y sus barcos escolta de manera protegida y controlada en los alrededores. Hay un analista que lo resumió directamente. Según él, la extensión del alto al fuego no es una desescalada, es solo como una armadura frontal. Eso significa que no es para calmar la situación, sino una preparación para algo más grande que va a suceder. Y según él, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o IRGC está cometiendo un gran error de cálculo, porque mientras ellos piensan que todavía tienen la situación bajo control, las fuerzas militares de Estados Unidos ya está completamente preparado. Y con la llegada del tercer portaaviones en 3 días, la tensión aumentará aún más, hasta su nivel más alto. Para muchos expertos, esto es lo que llaman el umbral crítico. Ese punto en el que incluso una pequeña chispa puede desencadenar un conflicto mayor. Y mientras esto sucede, también está claro que Irán no se quedó de brazos cruzados durante el alto al fuego. Durante ese tiempo, rápidamente repararon sus sistemas de lanzamiento de misiles y drones, especialmente en los túneles subterráneos. Han salido imágenes de sus canales oficiales que muestran extensos sistemas de túneles, donde fabrican y almacenan los misiles y los drones kamikaze. No solo eso, también mostraron el misil Khorramshahr 4, un misil balístico con un alcance de alrededor de 2.000 kilómetros. Lo colocaron en la Plaza de la Revolución en Teherán, un lugar simbólico que se utiliza para enviar un mensaje claro. Y ese mensaje ya no se oculta. Directamente, según el informe de CBS News basado en la inteligencia del Pentágono, aunque ya hubo operaciones previas, gran parte de la capacidad militar de Irán, alrededor del 50% del arsenal de misiles, el 60% de las fuerzas navales y gran parte de la fuerza aérea, todavía puede usarse. Eso significa que aún no han sido neutralizados, pero aquí es donde entra el problema más grande de Irán. No es la falta de fuerza, sino la falta de un control claro. Dentro del mismo sistema no está claro quién tiene la última palabra. La Guardia Revolucionaria actúa por su cuenta y la Marina también. Y la dirigencia política va por otro rumbo. Debido a lo que llaman sistema de defensa distribuido o en mosaico, es difícil identificar quién realmente controla todas las fuerzas. Y esta es la parte más peligrosa, porque aunque existe el CESPAR, no lo han aceptado de forma clara. Y aunque hubo acciones, tampoco admiten directamente que lo violaron. Es como si estuvieran en medio de 2 estados,
No es completamente paz, pero tampoco es completamente guerra. Y mientras esto sucede, Estados Unidos también tiene su propia ecuación que determinará el rumbo que tomará la situación. Según el análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CSIS, en las 7 semanas de combate, Estados Unidos ya ha utilizado muchos recursos. Se estima que se ha utilizado alrededor del 45% de los misiles de ataque de precisión y casi la mitad de los sistemas Patriot. Eso significa que la operación también tiene un costo para el lado de Estados Unidos. Pero hay una gran diferencia. Ellos pueden reabastecerse, tienen la capacidad de volver a producir y rellenar su inventario. Y aquí es donde sale a relucir su ventaja en logística. Junto con esto salió una afirmación más controversial. Según Larry Johnson, en su programa llamado Judging Freedom, hubo una reunión de emergencia en la Casa Blanca donde supuestamente Donald Trump pidió los códigos nucleares. Pero según la afirmación, Dan Kane supuestamente se negó. No hay confirmación oficial de este informe y probablemente no la habrá. Pero aunque esto solo sea una afirmación, muestra algo importante. Si ya se está discutiendo la opción nuclear, significa que la situación ya está en otro nivel. En este punto hay 3 factores que entran en juego al mismo tiempo. Primero, la estructura fragmentada dentro de Irán. En segundo lugar, el uso y la reposición de los recursos militares de Estados Unidos. Y en tercer lugar, la conversación sobre los umbrales nucleares. Cuando combinas estos 3 factores, se vuelve claro por qué las próximas 72 horas son tan críticas. En teoría, Irán se está debilitando en el aspecto militar, pero todavía tienen algo que puede afectar al mundo entero: el flujo de petróleo. Y según algunas fuentes iraníes, se están estudiando escenarios sobre cómo afectar simultáneamente los sistemas globales, no solo el suministro de petróleo, sino también las comunicaciones y las rutas comerciales. Vamos a empezar con el primer posible objetivo, el oleoducto Yanbu. Esta es la ruta del petróleo saudita hacia el Mar Rojo que se utiliza para evitar el estrecho de Hormuz. Si esto es atacado, Arabia Saudita perdería su ruta de respaldo. En segundo lugar, Fujairah. Es uno de los centros de abastecimiento de combustible más grandes en los Emiratos Árabes Unidos y está dentro del alcance de los misiles de Irán. También tiene antecedentes de haber sido atacado en el pasado. En tercer lugar, el Bab el-Mandeb. Si se cierra el estrecho de Hormuz, esta sería la única ruta principal que queda, pero está controlada por los hutíes, aliados de Irán. Si se activan, podrían cerrarse al mismo tiempo los 2 puntos de estrangulamiento marítimos más importantes del mundo. Y en cuarto lugar, los cables submarinos. No solo el petróleo puede verse afectado, también los sistemas de comunicación, las conexiones a Internet y el flujo de datos entre Europa y Asia. Si ocurre la combinación de estos factores, no solo será una crisis regional, será un impacto global. Y aquí es donde se vuelve más grave. Y la pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto cada lado a llevar la situación? ¿Y quién será el primero en retroceder antes de que esto empeore aún más? Se estima que hay 7 sistemas principales de cable que pasan por el estrecho de Hormuz y estos son los que transportan más del 97% del tráfico de Internet de toda la región del Golfo. Eso significa que una gran parte de la comunicación digital en la región depende solo de unas cuantas líneas bajo el mar. Y según algunas fuentes iraníes, se ha publicado un mapa detallado que muestra cuán vulnerables son estos cables. Esto no es solo una simple especulación. También ha habido incidentes anteriores donde Irán utilizó drones para atacar centros de datos en Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Ahora, imagina si las 3 cosas suceden al mismo tiempo: interrupción del suministro de petróleo, puntos de estrangulamiento marítimos y cables de Internet. Si eso sucede, es posible que casi una cuarta parte de los datos globales desaparezcan de inmediato y toda la región del Golfo podría sumergirse en lo que llaman oscuridad digital. Eso significa que los sistemas en la nube colapsarán, se detendrán las transacciones financieras y habrá un gran problema en la comunicación. Pero aquí entra la pregunta más importante: ¿realmente Irán puede hacer esto? Respuesta corta: es muy difícil. Actualmente la Marina de los Estados Unidos ya está posicionada en el Golfo, junto con 3 grupos de ataque de portaaviones. También hay equipos submarinos desplegados que tienen la capacidad de proteger los cables y la infraestructura crítica. Sí, los hutíes pueden amenazar en Bab el-Mandeb, pero Estados Unidos ya está consciente de este riesgo, por eso están evitando que el USS George H.W. Bush esté en esa área. En cuanto al oleoducto de Yanbu y Fujairah, están dentro del alcance de los misiles de Irán, pero si esos son atacados, eso sería una clara declaración de guerra directa contra Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Y si eso sucede, es posible que toda la coalición se una contra Irán.
Y en la situación actual, Irán no está preparado para enfrentar eso. Así que la verdad es que sí, tienen cartas en la mano. Pero cada movimiento que hagan tendrá un costo mayor que el beneficio. Y lo que está haciendo ahora el despliegue de Estados Unidos es exactamente para evitar que Irán use esas opciones. La pregunta más grande ahora es: en medio del pánico, Irán todavía puede tomar decisiones claras y prudentes. Porque la crisis en Hormuz no es solo un problema de Irán, ya es un problema de todo el mundo. Casi el 20% del comercio mundial de petróleo pasa por este estrecho. Y ahora casi se ha detenido el tráfico comercial. Mientras tanto, el precio del petróleo como el crudo Brent ya superó los $100. En este punto no solo los militares están actuando, incluso la economía ya está siendo afectada. Las compañías de seguros ya consideran el estrecho de Hormuz como una zona de alto riesgo. Eso significa que ahora es más caro para los barcos pasar por ahí. Las primas de seguro aumentaron mucho y el costo de flete subió casi un 200%. A esto se suman los incidentes, como los ataques a los buques con bandera griega y liberiana. Y la captura del MSC Francesca con bandera de Panamá ha involucrado a más países en medio de la crisis. Ya no es solo una conversación entre Estados Unidos e Irán. Su alcance se está ampliando. Ahora, incluso China e India, que dependen mucho del petróleo de Irán, ya están buscando otras rutas. En Europa, por su parte, está aumentando la demanda de importaciones de GNL. Y junto con esto, poco a poco, está aumentando la presión inflacionaria en todo el mundo. El 22 de abril, planificadores militares de más de 30 países se reunieron en Londres. Su objetivo es planear una misión multinacional para asegurar la seguridad en Hormuz. Y si lo ves bien, esto es exactamente lo que Irán quiere que suceda. Quieren que aumente la presión para que el mundo se vea obligado a presionar a Estados Unidos para que levante el bloqueo. Pero por ahora esto no está funcionando. Estados Unidos no está retrocediendo. Y aquí las próximas 72 horas se vuelven críticas. Cuando el USS George H.W. Bush llegue al Golfo, se completará la concentración total del poder militar de Estados Unidos. 3 grupos de ataque de portaaviones al mismo tiempo. Mientras tanto, las conversaciones en Islamabad están en pausa. También se retrasó la visita de J.D. Vance a Pakistán. Y también del lado de Irán no está claro quién realmente participará en las negociaciones. Hay anuncios de que no van a asistir. Luego se retractan de inmediato. Las señales son confusas. En una entrevista con CNN, Donald Trump dijo que no siente ninguna presión por el tiempo. Y lo que quiere está claro: que Irán entregue su uranio enriquecido. Por ahora veo 3 posibles escenarios. 1. Irán acepta dialogar de manera adecuada. Hay una propuesta clara. Si eso sucede, es posible que levanten el bloqueo. Esta sería su última salida. En segundo lugar, si no presentan una propuesta o si continúan las provocaciones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Estados Unidos podría lanzar la segunda fase de la Operación Furia Épica. En ese momento usarán toda su fuerza. 3 portaaviones, más de 150 aviones de combate y un reabastecimiento completo de armas. Y cuando llegue a ese punto, ya no será solo tensión, sino una gran etapa de guerra que será difícil de detener. En tercer lugar, la situación actual se mantendrá, el bloqueo continuará y día tras día la economía de Irán irá cayendo poco a poco. Uno a uno los pozos petroleros se ven obligados a cerrar y de hecho esto es lo que más quiere que suceda Donald Trump porque el tiempo está de su lado. Mientras más pasa el tiempo, peor es el efecto para Irán. Y cada movimiento de pánico, la detención de barcos, los disparos sin previo aviso, la exhibición de misiles, no ayudan en nada. En cambio, esto solo fortalece más la razón de Estados Unidos para aumentar aún más la presión. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó Irán realmente a esta situación? Si vemos el panorama más amplio, esto no sucedió de repente. Uno a uno fueron perdiendo sus ventajas estratégicas desde el inicio del conflicto. Este bloqueo no es solo una simple medida, es quitarle a Estados Unidos su última carta restante. Al inicio de la pelea, todavía tenían algunas capacidades, pero las fueron perdiendo una por una. Primero cayó la defensa aérea. En las primeras semanas, más de 100 aviones de la coalición entraron en el espacio aéreo de Irán, atacaron objetivos en el centro de Teherán y regresaron sin obstáculos. Después siguieron los depósitos subterráneos que antes se consideraban intocables. El B-2 Spirit aún pudo alcanzarlos usando grandes bombas rompebúnkeres. En cuanto al poder naval, el daño fue considerable. Fueron alcanzadas bases como Abu Sher. La cadena de mando quedó dañada. Incluso el cuartel general de la Guardia Revolucionaria Islámica se vio afectado.
incluyendo a los líderes de inteligencia y operaciones. Después siguió la red de grupos aliados. Fueron alcanzados centros logísticos como Merabat. Se vieron afectadas las líneas de suministro hacia Hezbollah y los hutíes. Poco a poco, la influencia de Irán fuera del país fue debilitándose. Y al final, solo les quedó una cosa: el estrecho de Hormuz. Esta ha sido su amenaza más fuerte durante muchos años. La idea es cerrar el estrecho y tomar por el cuello a la economía global. Cuando comenzó el conflicto, realmente lo hicieron, y tuvo un efecto inmediato. Los precios del petróleo subieron. Europa se vio afectada por la crisis de combustible, y hubo protestas desde Irlanda hasta Francia. Pero ahora está pasando algo diferente. Estados Unidos está presionando para reabrir el estrecho. Están limpiando las minas. Están creando un corredor seguro para el comercio global. Al mismo tiempo, están bloqueando los propios puertos de Irán. En pocas palabras, la última carta que tenían, poco a poco también la están perdiendo. No puede salir el petróleo. Tampoco pueden entrar los materiales necesarios. Poco a poco, las ganancias se están cayendo hasta casi llegar a cero. Irán planea castigar al mundo cerrando el estrecho de Hormuz. Pero la respuesta de Estados Unidos es lo contrario. Está bien. Vamos a abrir el estrecho, pero a ustedes los vamos a encerrar. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. El paso está abierto para todos excepto para Irán. La misma arma que usaron se les volvió en contra. Del lado de los aliados, la unidad no es tan clara. Donald Trump espera que alguien se una, pero por ahora, solo Emiratos Árabes Unidos y Bahrein han mostrado un apoyo claro. El Reino Unido, Alemania y Australia se negaron, y Francia mantiene una posición distante. Eso significa que casi solo Estados Unidos está llevando a cabo la operación. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Hasta cuándo podrán mantener dos grupos de ataque de portaaviones, docenas de destructores, aviones de reconocimiento, submarinos? Todo esto requiere combustible, municiones, mantenimiento y rotación de personal. En una operación de este tamaño puede durar varias semanas. Incluso es posible que dure algunos meses. Pero si hablamos de años, es casi imposible. Así que la verdadera lucha ahora no es solo contra Irán, y no contra el tiempo. Se cansará primero Estados Unidos, o Irán se verá obligado a sentarse en la mesa de negociaciones. Para muchos países, especialmente las naciones en desarrollo, ya se sienten los efectos. Los precios de la energía están subiendo. La India, Corea del Sur y Japón, que dependen del petróleo de Irán, se ven obligados a buscar alternativas más caras. Especialmente la India. Es uno de los mayores importadores de petróleo del mundo. Antes podían obtener petróleo más barato de Irán. Ahora se ven obligados a comprar a un precio más alto. Y si el bloqueo continúa, esto no será solo un problema regional. Existe un verdadero peligro de una recesión global. Por ahora, la situación es clara. Ya no hay un verdadero alto al fuego en Hormuz. Los barcos siguen siendo detenidos. Ya están ocurriendo disparos. Y hasta están publicando videos. Pero mientras Irán hace eso, el bloqueo los está asfixiando aún más. Todos los días. Se estima que se están perdiendo $500 millones y los pozos petroleros están cada vez más cerca de cerrar. Mientras tanto, el tercer portaaviones se acerca y llegará en 3 días. En esta situación, cada movimiento se vuelve más importante, incluso los pequeños. Con la tensión tan alta en este momento, no se necesita una gran acción para cambiar el rumbo. Una mala interpretación, una orden equivocada o un incidente accidental puede iniciar una reacción en cadena que es difícil de detener. Y aquí es donde entra el verdadero peligro. No solo lo que está planeado, sino lo que puede suceder sin querer. Porque entre dos bandos que están armados y listos para tomar represalias, casi no hay espacio para errores. Con cada segundo que pasa, hay menos tiempo para cometer errores. Y aumenta la posibilidad de que un pequeño error cause una crisis mayor. Ahora la pregunta es, ¿puede Irán soportar esta presión? ¿O en las próximas 72 horas comenzará una nueva fase de la guerra?